a iniciar. Y arrancamos. Bueno, pues buenas noches a todos, a la gente que se nos va uniendo en esta transmisión. Como saben, pues todos los miércoles a inicio de cada mes tenemos a un invitado para hablarnos de diferentes temas, ¿no?, relacionados con neurociencias. Y esta noche nos acompaña la doctora Elizabeth. La doctora Elizabeth Ibarra es licenciada en, bueno, antes que nada, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerla por acá. Agradecemos de parte de todo el equipo de nuestra institución su participación en esta videoconferencia. Y bueno, ahora sí paso a presentar a la doctora Elizabeth Ibarra. Ella es licenciada en Química Farmacéutica, químico farmacobiólogo por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Es doctora en Ciencias Biomédicas con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Laboratorio de Bioelectromagnetismo dentro del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral dentro del Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM también. Y también cuenta con otra estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Por lo tanto, bueno, te doy la bienvenida, doctora Elizabeth. Y bueno, lo que nos vas a platicar hoy es un tema muy interesante, ¿no? Está relacionado con el trastorno del espectro autista. Y para iniciar esta plática me gustaría iniciar con esta pregunta para ponernos en contexto. ¿Qué es el autismo? ¿No? El autismo, pues sabemos que es como un trastorno del neurodesarrollo, pero me gustaría escuchar tu definición y también que nos hagas una breve descripción sobre las manifestaciones clínicas que acompañan al autismo. Como lo mencionas tú, Lalo, el autismo es un tema un poco polémico, ¿no? La definición del autismo ha sido dinámico a través del tiempo, ¿no? Históricamente se ha ajustado y ha tenido diferentes definiciones, ¿no? Inicialmente se le consideraba un padecimiento psiquiátrico y se trataba como tal. Después no, fue evolucionando, ¿no? Porque evidentemente los rasgos de una persona con esta condición son diferentes. Actualmente se considera un espectro porque afecta a diferentes aspectos de la vida cotidiana de un individuo, ¿no? Los aspectos que realmente impactan son todos aquellos que tienen que ver con comunicación y con lenguaje, ¿no? Que es todo el desarrollo que se basa en la comunicación, ¿no? O sea, las relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo contextualizar un evento o contextualizar un comportamiento, ¿no? Todo eso se basa en los procesos de comunicación y desarrollo de comunicación. Entonces, la principal alteración, ¿no?, en esta condición, pues es básicamente esa y es la que más resalta. Ahora se sabe que no es la única. Los individuos con esta condición tienen una diversidad de alteraciones, ¿no?, que actualmente se consideran comorbilidades. Y el otro aspecto que también es muy dinámico es cómo la sociedad los considera, ¿no? Porque antes pues era catalogada como una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad, es una condición. Se nace con ella, se vive con ella y se muere con ella, ¿no? Y entonces, como tal, como condición, el contexto histórico y social sí impacta, ¿no?, en la definición y en el tratamiento y en la atención que se le da a esta población. Una condición es definida como tal en base a las habilidades o no habilidades que puede desarrollar un sujeto en un determinado núcleo social, ¿no? Nosotros entonces partimos de que nuestro núcleo social pues es tal, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad, seguimos reglas sociales y establecemos procesos de comunicación que aprendemos desde niños, ¿no? O sea, aprendemos a desarrollar empatía, ¿no?
a poner límites, a desarrollar constructos como saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, constructos como la violencia, el respeto, ¿no? Todo eso se construye a través del desarrollo de la dinámica social. Y en ese aspecto, cuando los procesos de comunicación, ¿no? Los procesos iniciales de comunicación no se están desarrollando bien de forma temprana, todos estos constructos no se desarrollan bien. Por eso impactan, o sea, por eso llaman la atención las personas con esta condición. ¿Por qué? Porque no están bien adaptados a la interacción social, ¿no? Que es el rasgo principal. Está acompañado de muchas otras signos, ¿no? Por ejemplo, las estereotipias, ¿no? Que son estos movimientos motores, ¿no? Vocalizaciones, pensamientos rígidos, ¿no? No son dados tienen muy poca adaptación, ¿no? Muy poca capacidad de adaptación. Entonces, ellos desarrollan rituales, ¿no? Reglas cotidianas, y cuando se cambian, entonces eso les provoca muchísimo estrés. Y eso también tiene que ver con procesos de comunicación, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, actualmente no se le considera una enfermedad, es una condición y es un trastorno que es considerado un espectro, porque además el impacto o el nivel de alteración puede variar. Nosotros entonces podemos encontrar individuos que están dentro del espectro autista, pero que son muy funcionales, ¿no? Que llevan una vida casi normal. Y podemos encontrar condiciones muy profundas y graves, en donde el individuo apenas si puede desarrollar lenguaje, o ni siquiera desarrolla lenguaje, o es poca la interacción que tiene incluso con sus cuidadores, ¿no? Ya sea su mamá, el abuelo o el enfermero, por ejemplo, ¿no? Esos son los niveles más profundos de autismo. Entonces, por eso se le considera actualmente como un espectro, ¿no? Porque además el impacto en cada una de estas áreas o dimensiones de desarrollo puede ser diferente, ¿no? O sea, un individuo con autismo en un lugar no lo encuentras exactamente igual en otro, ¿no? O sea, cada individuo tiene un perfil distintivo que no es igual a otra persona, ¿no? Entonces, claro, básicamente es una condición que ha tenido una dinámica muy importante, cambios muy importantes en cuanto a su diagnóstico principalmente, ¿no? Ahora ya se le considera un espectro, antes estaba limitado, ¿no? O sea, había criterios muy, muy definidos y clasificaciones muy rígidas, ¿no? Pero pues no funcionan porque cada individuo tiene oportunidades, tiene déficits, ¿no? O tiene características particulares, ¿no? Sobre las cuales los terapeutas tienen que trabajar. O sea, no hay una terapia uniforme. Claro. Digamos que entonces, de acuerdo con la definición que nos estás dando del trastorno del espectro autista, hay tres como dominios principales que están, digamos, afectados, ¿no? Por una parte, la interacción social, ¿no? Es un problema. La interacción social básica. En la interacción social, un problema en el desarrollo de la comunicación, mediado por el lenguaje. Y la aparición también de movimientos estereotipados, ¿no? La aparición de pensamientos rígidos, no solo estereotipias motoras, sino también cognitivas, ¿no? Y que, bueno, se van acompañando al sujeto a lo largo de la vida. Y una característica, me parece importante, que tiene el autismo, a diferencia de otras condiciones psiquiátricas o neurológicas, es que las manifestaciones clínicas aparecen muy temprano, ¿no? Muchos, sí. En algunos casos, a los 2 años ya se puede ver claramente. Incluso antes. O incluso. En algunos casos se pueden diagnosticar desde los 18 meses. Todo depende del tipo de autismo, porque existen niños que tienen un desarrollo normal desde los 0 hasta los 2 años. Se desarrollan completamente normal y a partir de los 2 años, 2 años y medio, hay una regresión. No solamente no desarrollan constructos y procesos de comunicación con sus padres, sino que hay un proceso de regresión porque pierden habilidades. O hay individuos que definitivamente van atrasados en el proceso del neurodesarrollo, ¿no? Y el nivel de atraso es diferente, ¿no? Entonces, y hay otros que son muy funcionales que incluso son diagnosticados más de forma tardía, ¿no? A veces son diagnosticados como hipoacústicos, ¿no? O como que tienen un trastorno solamente del lenguaje, pero no.
Al final, los estudios demuestran, o las baterías demuestran que sí existe un nivel, ¿no?, de autismo. Claro, Entonces, es muy, muy variable y el diagnóstico es muy difícil. claro. Y esta aparición temprana de las manifestaciones clínicas del autismo, creo yo que nos indican, ¿no?, una alteración muy, muy básica o en etapas muy, muy tempranas Muy del tempranas. sistema nervioso central. Eh, en ese sentido va mi siguiente pregunta. ¿Qué se sabe respecto a los cambios neurobiológicos que se dan dentro del trastorno del espectro autista? No hay un biomarcador neurobiológico como tal. Mm, Hay polimorfismos asociados que no son determinantes. Lo que sí es que tienen un componente hereditario muy importante, ¿no? Porque familias con un integrante con esta condición generalmente tienden a tener más integrantes, ¿no? O trastornos asociados, ¿no? Trastornos psiquiátricos asociados. Entonces, sí hay un componente hereditario importante, no se sabe cuál es, y además sí es dimórfico, porque se presenta 4 veces más en hombres que en mujeres. Y la otra característica que es muy, muy interesante es que en hombres podemos encontrar todo el espectro. O sea, podemos encontrar desde las características más profundas, ¿no?, la gravedad más profunda, o el más grave, digamos, hasta la más funcional. Y cuando se presenta en mujeres, la condición tiende a ser más profunda, ¿no? mm, Eso se veía particularmente cuando la incidencia era un poco menor, como entre los 80s y los 90s. En la última década creo que estas condiciones han cambiado. El dimorfismo se sigue manteniendo porque se sigue presentando 4 veces más en hombres que en mujeres. Entonces, en ese aspecto no se conoce cuál es la contribución que le da, no está relacionada al cromosoma X y Y, eso mm, se conoce. Sí existen polimorfismos, ¿no?, o algunas alteraciones génicas asociadas, sin embargo, no son determinantes, porque si bien se encuentran en una gran parte de la población, no toda la población los tiene y no toda la población los comparte, ¿no? mm, Particularmente estas alteraciones tienen que ver con proteínas, ¿no?, particularmente que participan en procesos de sinapsis, ¿no? La mayoría de los polimorfismos, ¿no?, o de metabolización o metabolismo de neurotransmisores o recaptación de neurotransmisores. Sin embargo, como tú lo decías, es una condición que parece ser que se genera desde edades muy tempranas, ¿no? O sea, a nivel embrionario posiblemente. ¿Por qué? Porque la apuesta que estamos haciendo es que no solamente es una enfermedad del neurodesarrollo, ¿no? Es una enfermedad del desarrollo, porque no solamente presenta alteraciones a nivel de la ejecución, ¿no?, que tiene el sistema nervioso central. Existe, por ejemplo, reportes que nos dicen que tienen hallazgos, alteraciones como disautonomía, ¿no? Y eso es por parte del sistema nervioso autonómico, ¿no? Hay una desregulación autonómica, entonces algo en la comunicación está pasando ahí. mm. Tienen, por ejemplo, alteraciones inmunológicas, ¿no? Tienen, por ejemplo, un estado proinflamatorio constante, tienen alteraciones gastrointestinales, tienen alteraciones a nivel metabólico, por ejemplo, enzimas que son necesarias para algunos ciclos muy importantes, ciclos de Krebs, ¿no? El ciclo glicolítico, ¿no? Metabólicamente llevan rutas que no son fisiológicamente ocupadas, ¿no? En un cuerpo normal no se ocupan este tipo de rutas metabólicas para la obtención de energía que ocupan las personas con esta condición. Entonces, creo que no es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno del desarrollo, ¿no? Lo que sobresale en este trastorno, sí, evidentemente es este proceso de cognición, ¿no? De cognición social, porque es lo que más sobresale y es lo que resalta. Pero su salud no está bien, Mm, ¿no? Y son comorbilidades que son poco atendidas además, ¿no? O sea, generalmente la atención clínica está como limitada a la parte de la cognición, ¿no?, de la rehabilitación psicológica, etcétera,
y se deja de lado la parte de las alteraciones de la salud que tienen, que son un montón. Tienen trastornos de sueño, ¿no? De ciclo circadiano, tienen disbiosis, permeabilidad intestinal, alergias alimenticias, ¿no? Entonces, no es un trastorno del neurodesarrollo, creo que es un trastorno del desarrollo. Sí, es un trastorno, digamos, generalizado, ¿no? Que no se le da nada más al sistema nervioso central. Entonces, limitarlo a la parte neurobiológica o limitarlo a la presencia de alteración de algunos polimorfismos, creo que estaríamos dirigiéndonos mal, ¿no? Hacia el tratamiento de esta condición, ¿no? Claro, esto no que es mencionas... si no podemos establecer una línea causal, ¿no? Así como de, desde virus, influenza y gripa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que en muchos fenómenos sí ocurre, ¿no? En este particularmente no, por eso yo considero que es una enfermedad compleja. Claro, y esto que esto nos comentas es sumamente interesante porque pues nos da mucha información al respecto, particularmente sobre todas estas otras comorbilidades que acompañan al trastorno, ¿no? Como bien dices, parece ser que el énfasis está puesto en el tratamiento del deterioro cognitivo y del deterioro de las habilidades sociales exclusivamente por la comunicación. Pero sí, efectivamente, es todo un abanico de manifestaciones clínicas, de comorbilidades centrales y de fisiológicas en general, que es muy importante, creo yo, que para la atención de este trastorno habría que considerar. Ahora... Y tiene que ser así, creo que Ya, tiene que ser así, porque no es que el cerebro trabaje solo, ¿no? Por ejemplo, cerca del 70% de la secreción de serotonina no se secreta en el cerebro, se secreta en el sistema nervioso entérico, ¿no? Y si estos chicos tienen un proceso de candidiasis, ¿no? De disbiosis, claro que va a estar alterado el metabolismo de la serotonina y van a generar metabolitos neurotóxicos, ¿no? Entonces, no es que cuando el niño nace, nazca nada más el cerebro, ¿no? O sea, es un todo, y es un todo que establece interacciones bidireccionales hacia arriba, hacia abajo, con unos con otros, ¿no? Entonces, pues así funcionamos, ¿no? claro, algo en lo que has dedicado tu trabajo de investigación es justamente al estudio de redes de comunicación y cómo estas pueden estar alteradas en condiciones como el autismo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? No sé si quieres presentar, tienes algo para Sí, mira. diapositivas, si quieres te hago anfitrión para que podamos verlas, ¿no? Y Claro, sí. ampliar esta información. Un momento. Listo. A ver, voy a compartir entonces. Sí, claro. Fíjate que aunque sostenemos que la comunicación es fisiológica, los primeros estudios que se han abordado acerca de los procesos de comunicación, pues han sido a nivel cerebral, ¿no? Entonces, lo que estábamos mencionando acerca de cómo se construyen estas respuestas sociales, ¿no? Tienen que ver con el estado de la comunicación que establecen diversas estructuras en el cerebro, ¿no? En este caso, un signo que es de los primeros que se desarrollan, ¿no? En edad infantil, es la respuesta conjunta, la respuesta a la atención conjunta, ¿no? Este es un constructo, ¿no? Entonces, este se establece, por ejemplo, cuando los niños pequeños aprenden a compartir un interés, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá les dice, mira un oso, ¿no? Y entonces el niño comparte ese interés y guía la mirada hacia el oso, ¿no? Entonces, primero aprende eso, a compartir ese interés, y luego lo que hace es generarlo él, ¿no? Como iniciativa, ¿no? O sea, le dice a la mamá, mira un cochecito rojo, y entonces adquiere o hace que el interés de la mamá vaya hacia el cochecito rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un constructo que aparece de forma muy temprana, en edad infantil, y lo que se conoce es que el desarrollo de este constructo necesita procesos de comunicación de estructuras muy específicas, ¿no? Casi todos estos constructos necesitan
los procesos de comunicación entre algunas estructuras que están a nivel parietal, ¿no? Y frontal, ¿no? Entonces, estas conexiones, aunque digamos cuando yo las selecciono con mis dedos parecen que son cortas, en realidad se consideran que son conexiones a nivel cerebral de largo alcance. Y entonces parece ser que es justo en estas conexiones en donde los individuos no establecen estos procesos de comunicación. La mayoría de los estudios se ha hecho con resonancia magnética funcional. Entonces, lo que nosotros evaluamos con la resonancia magnética funcional es la actividad metabólica, ¿no? Entonces, si nosotros estamos observando que en un individuo, ¿no?, se prenden dos estructuras al mismo tiempo, o sea, coinciden al mismo tiempo y se prenden y elevan su metabolismo, nosotros entonces podemos sugerir que están llevando un proceso de comunicación, ¿no? Que es lo que nosotros establecemos con la resonancia magnética, que es justamente lo que yo les muestro aquí con los cerebritos, ¿no? En este caso se evaluó el proceso de comunicación interhemisférico entre estructuras que están en la parte frontal y estructuras que están del lado parietal, ¿no? Y entonces, en individuos normales, ¿no?, lo que se encontró es que estas estructuras tienen una alta correlación, ¿no? Es decir, la actividad metabólica de una y de otra están íntimamente relacionadas, ¿no? O sea, van como de la mano. Lo que ocurre en el trastorno del espectro autista es que esta correlación disminuye, ¿no? Que es lo que vemos en las grafiquitas, las barritas que están como más hacia abajo, las que dicen autismo, nos están evidenciando que hay una disminución en esa correlación. Por lo tanto, este proceso de comunicación, ¿no?, que es lo que se ve en el cerebrito azul. Particularmente en conductas relacionadas con aprendizaje social, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es lo que se ha estudiado. Sin embargo, con esta técnica de resonancia, nosotros podemos evaluar a nivel metabólico todas las estructuras que quieras, todas las estructuras, no solamente de la corteza, podemos irnos a estructuras más profundas y entonces podemos establecer todos los procesos de comunicación, ¿no?, entre estructuras, ¿no? Por ejemplo, de la corteza frontal hacia todo el cerebro, ¿no?, de la amígdala hacia la corteza frontal, occipital, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, a partir de eso, existen diferentes teorías, ¿no? Esta, por ejemplo, también es una red que está modelada y se obtuvo a través de resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces, ahí cada bolita es una estructura muy específica, ¿no? Entonces, el cerebro que está como en rojito es el cerebro de una persona neurotípica, ¿no? Entonces, la distribución de estas redes o de estos links o estos enlaces de comunicación es diferente, ¿no? O sea, hay zonas en donde hay muchas ligas, pero también hay ligas distales, ¿no? Y además no están todas amontonadas, ¿no? Entonces, estas redes tienen características muy peculiares, ¿no? Se les conoce como redes de mundo pequeño, que son muy eficientes para transferir información, ¿no? Es decir, si tú colocas una información en un nodo, de forma muy eficiente va a llegar a otro nodo a través de este tipo de red. Y entonces, ese tipo de red está relacionada con un desarrollo neurotípico, ¿no?, de los skills sociales, de las habilidades sociales, ¿no? Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, es que a nivel local, digamos, entre estructuras pequeñas, por ejemplo, de la corteza parietal, hay una sobrecomunicación, ¿no? Entonces, cada una de estas zonas está sobrecomunicada. Hay un exceso de comunicación, es una comunicación redundante, pero limitada. Y esto hace que entonces la comunicación entre estas pequeñas zonas con otras zonas se dificulte, ¿no? Entonces, aparecen dos fenómenos justamente en esta condición. Creo que apagaste, se detuvo el audio, Elizabeth. Sí. Ahí está, nuevamente. Sí, creo que la apachurré en algún momento. Perdón. Son cosas que pasan. Entonces, sí. Entonces, esto es más o menos lo que se cree, ¿no? Este es un cerebro normal, digamos. Entonces, sí hay conexiones, ¿no?, locales suficientes para procesar la información,
pero también hay conexiones distales para que esta información pueda pasar de una estructura a otra, ¿no? Como de la corteza parietal hacia la frontal o de la corteza visual hacia la corteza prefrontal, ¿no? En el caso de los chicos con TEA, esta información redunda aquí, ¿no? O sea, pasa de aquí, 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 y se mantiene en la corteza parietal y no se envía, por ejemplo, a la zona prefrontal. Y eso es esencial para establecer no solamente procesos de cognición social, ¿no? O sea, es necesaria para hacer un montón de funciones ejecutivas, ¿no? Incluso funciones motoras, ¿no? Y sabemos que también es un tema, ¿no? O sea, la regulación del sistema motor en el autismo es todo un tema y creemos que también puede deberse a alteraciones en estos procesos de comunicación. O sea, hay un patrón, digamos, de hiperconectividad, pero a nivel local, ¿no? Que esta hiperconectividad a nivel local dificulta la comunicación, digamos, a larga distancia, por decirlo de alguna manera. Exacto. ¿No? Entonces, hay demasiada, digamos, conectividad puesta en una sola región, Sí. mientras que la comunicación hacia otra región distal se mantiene interrumpida. ¿Hay regiones particulares en donde este fenómeno se dé, no sé, más acentuado a nivel parietal o a nivel frontal? O hay regiones... Sí, fíjate que justo las zonas parietales sí están como más hiperconectadas, ¿no? Que es lo que tiene que ver con procesamiento auditivo, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y a nivel un poco temporal también, ¿no? Entonces, y particularmente los enlaces, ¿no? Que son de largo alcance, pero que conectan hacia la corteza prefrontal, son bien poquitos, ¿no? O sea, sí se disminuyen en comparación a un cerebro neurotípico. Yeah. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es intentar hacer un abordaje similar, pero haciendo una estrategia experimental en un ratoncito, ¿no? Porque si nosotros queremos desarrollar nuevos tratamientos, pues no los vamos a probar en individuos con esta condición, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer, pues es irnos como a los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, para eso estamos utilizando una estrategia en un ratoncito muy especial. Ok, entonces, bueno, adentrándonos ya en esta parte, digamos, de la investigación preclínica, ¿no? ¿Qué herramientas en modelos preclínicos se pueden utilizar para investigar, pues, temas como este, ¿no? El tema de la conectividad funcional en un modelo, digamos, animal de autismo. Existen diferentes. Categóricamente se clasifican en 3 tipos de modelos, ¿no? Y no solamente para el autismo, sino para una diversidad de trastornos, por ejemplo, neurodegenerativos, ¿no? Claro. Los puedes clasificar como 3 métodos, ¿no? A través de los cuales puedes obtener estos modelos murinos, ¿no? O en rata. Entonces, el primero es el que se hace a nivel ambiental, ¿no? Por ejemplo, con la administración de fármacos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos en donde la administración temprana de valproato, ¿no? O la administración de valproato a una madre, ¿no? Afecta a las crías y entonces lo que vas a obtener es que estas crías, cuando llegan a la edad adulta, van a presentar comportamientos equiparables a la condición humana, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras estrategias, que es regulación ambiental, ¿no? Con fármacos, ¿no? Con restricción materna también. La segunda estrategia, pues es a través de animales transgénicos, ¿no? Entonces, se conocen algunas alteraciones genéticas, ¿no? Que afectan moléculas o proteínas muy específicas, particularmente aquellas que tienen que ver con procesos en el establecimiento de la sinapsis, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en alguna cepa de un ratón, quitar o dejar como disfuncional un gen, ¿no? Para que no pueda expresar esta proteína, son los modelos transgénicos, y entonces de eso también hay una variedad de modelos. Hay un modelo que es muy utilizado, que es el SHANK3, que justamente es un modelo en el que se deleta, ¿no? La expresión de la proteína de SHANK3. Esta proteína participa en el establecimiento del proceso de la sinapsis, y entonces lo que se observa es que estos ratoncitos también expresan algunas de las conductas
que expresan, ¿no? Se expresan en la condición humana. Y finalmente está otro modelo en ratón que se obtiene por segregación. Entonces, tú tienes una colonia de ratones y entonces ves un comportamiento ahí raro entre 2 o 3 ratones. Y lo que haces es separarlos, ¿no? Y entonces haces una cruza y haces endogamia para que estas características se exacerben dentro de su misma generación, ¿no? O se reproducen entre ellos y entonces los hijos van a exacerbar o van a demostrar estas características, ¿no? De forma más notoria que los papás y así, ¿no? Entonces, la segregación se hace a través de muchas generaciones filiales, ¿no? Hasta obtener una cepa endógena que ya no tiene mucha variación genética y entonces, pues estas cepas se utilizan para estudios muy particulares, ¿no? Y existen 2 o 3 cepas segregadas, entre ellas las que usamos nosotros en el laboratorio, que de forma natural, ¿no? Sin hacer una modificación ambiental o sin hacer una modificación genética, expresan desde que son crías características que son muy similares a la condición humana. Entonces, esto me parece que es muy importante de resaltar porque aparece de forma espontánea, ¿no? O sea, no necesitas ejercer una presión genética o ambiental para que estas características se expresen en este modelito, ¿no? Que yo creo que vale la pena estudiarlo en este tipo de modelos porque pues es justo lo que pasa en una condición, ¿no? En una condición humana. O sea, claro, tú no sabes cómo estás haciendo la presión, ¿no? Si en alguna población si hay una presión genética o es una presión ambiental, ¿no? No estás forzando el sistema, ¿no? En realidad está apareciendo de forma espontánea. Entonces, este es el modelito que usamos nosotros en el laboratorio y es la cepa C58J. Y es muy bonita en realidad. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los individuos con autismo tienen estereotipias, ¿no? O sea, nosotros podemos ver cuando mueven la mano, ¿no? O el pie, o están haciendo vocalizaciones rítmicas. Entonces, estos son estereotipias o de bajo orden, ¿no? Pues esta cepa reproduce estas estereotipias de bajo orden. Acá, por ejemplo, está la cepa silvestre de la cual se segregó, que es la C57PL6, y este es el modelo de autismo. Mira. Justamente la estereotipia es el brinquito, ¿no? Y además hacen como un salto al revés, ¿no? Como mortal, ¿no? Yeah. Entonces sí tienen estereotipias, ¿no? Que se expresan desde crías, ¿no? Entonces, ese es el modelito que usamos. Se han estudiado algunas conductas, ¿no? En este modelito y sí se ha logrado encontrar que tienen baja preferencia para interactuar con otros ratoncitos. No les gusta, o sea, por ejemplo, un ratón normal es curioso, ¿no? Un ratón silvestre es muy curioso, entonces si tú le pones un objeto nuevo, un individuo nuevo, pues va y lo explora, ¿no? O sea, primero es como que le da ansiedad porque quién sabe qué es, pero lo explora, ¿no? Esta conducta es normal en los ratoncitos, lo explora. Pues esos ratones no, lo evitan, ¿no? No les gustan los objetos nuevos. O sea, digamos, su conducta de exploración está disminuida. Espontáneamente, entonces, esta cepa de ratoncitos ejecutan o ponen en marcha una serie de conductas que podríamos decir autismo similares o parecidas a las que se observan dentro de las manifestaciones clínicas del autismo. Esto es muy interesante, ¿no? Sí. Y tal vez para la gente que nos está escuchando pueda sonar a veces raro que se utilicen modelos animales para recrear condiciones que parecen ser propiamente humanas, pero sin embargo en neurociencias pues sabemos que esto es una herramienta muy útil, los modelos preclínicos para recrear un montón de condiciones, no solo del sistema nervioso central, sino infinidad de condiciones, ¿no? Cuéntame un poco, Eli, sobre cómo, cuáles han sido tus hallazgos utilizando esta técnica, ¿no? El PET. ¿Cuál es el proyecto pues, ahí? Sí, el PET, fíjate que es una estrategia muy bonita, a mí me gusta mucho, porque te da información veraz, ¿no? De forma muy rápida, ¿no? Entonces voy a saltarme unas diapositivas para
esta es una imagen del PET, ¿no? Este es como un resonador, la imagen de arriba, y la de abajo es la imagen que nosotros obtenemos. Entonces, el PET en realidad es un tomógrafo, ¿no? Lo que nosotros hacemos al ratoncito es inyectarle un metabolito radioactivo, ¿no? En este caso utilizamos glucosa marcada, que es FDG. Entonces, nosotros esperamos que el FDG se distribuya homogéneamente en todo el cuerpo, el cerebro evidentemente, y después hacemos una adquisición de imágenes. Entonces, lo que hace el PET, pues, evidentemente, es incidir, ¿no?, sobre las moléculas radioactivas y se obtiene de respuesta, como de refracción, ¿no?, una imagen, ¿no? Entonces, esta imagen está, es digitalizada, ¿no? Se convierte a una escala de color en donde los colores te dicen la actividad metabólica, ¿no? Entonces, entre más rojo, pues más actividad metabólica hay, ¿no? Y entonces hay una variedad, ¿no?, de valores que puedes encontrar en función de estas imágenes. Entonces, lo que hicimos, pues fue justamente eso, ¿no? Metimos ratoncitos que eran silvestres o normales, por un lado, y metimos ratoncitos pues, de la cepa que nosotros trabajamos, ¿no? La idea es que un poquito validar esta cepa para poder utilizarla después, ¿no?, para probar algunos tratamientos, ¿no? En el laboratorio actualmente estamos trabajando con estimulación magnética transcraneal. Entonces, pero primero tenemos que conocer si evidentemente estos ratoncitos también comparten esta característica de la alteración, ¿no?, en los procesos de comunicación, ¿no? Y entonces, estos son los estudios que estamos obteniendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con esto, ¿no? Obtenemos primero la actividad de cada una de las estructuras, ¿no? Metimos alrededor de 19 ratones y lo que observamos es que sí hay una diferencia primordial, ¿no? Básicamente entre digamos, el metabolismo que existe en estos ratoncitos, ¿no? Por ejemplo, hipocampo está más activo y amígdala está más activo en estos ratoncitos que los ratones silvestres, ¿no? Entonces, si hay más actividad, pues eso a lo mejor quiere decir que sí están llevando procesos, ¿no? O sea, esa zona está trabajando, ¿no? Está trabajando más que en el ratón normal. Y después, ¿qué hacemos para establecer, digamos, esta relación de comunicación? Esta es la imagen que obtenemos, la ajustamos a un atlas en donde podemos obtener el índice metabólico de diferentes estructuras y después por medio de correlación, o sea, un análisis de correlación derivado de regresión lineal, o sea, una relación común, Spearman, o generalmente utilizamos medidas no paramétricas, pues establecemos la correlación entre dos estructuras. Aquí yo les puse de ejemplo por la correlación que nosotros analizamos entre amígdala y hipotálamo, ¿no? Ajá. Entonces, en la gris, en la barra gris, está la correlación en la cepa silvestre, en la C57, y en la C58 lo que nosotros vemos es una disminución de esta correlación, ¿no? Eso quiere decir que estas dos estructuras no se están sincronizando, al menos metabólicamente no están acompañando, ¿no? Digamos, ¿no? Está una, digamos, funcionando hacia otro lado, ¿no?, de forma diferente. Entonces, lo que hacemos es establecer correlaciones con todas las estructuras que podemos evaluar en el PET, ¿no? Todas las estructuras que podemos evaluar en el PET, pues yo puse acá en la lista, ¿no? Podemos evaluar hipocampo, y el tálamo, el cerebelo, los colículos, ¿no? Pues son amígdala, son aproximadamente como de 19 a 21 estructuras las que podemos evaluar. Y lo que obtenemos es una matriz de correlación. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver en la primera columna estriado, ¿no? Entonces, obtenemos la correlación que tiene el estriado contra, el estriado derecho contra el estriado izquierdo, ¿no? Porque es importante hacerlos en los dos, diferenciar los dos hemisferios, ¿no? El estriado contra la corteza, el estriado contra el hipocampo derecho, el estriado contra el hipocampo izquierdo, ¿no? Entonces, así cada una de las estructuras las vamos correlacionando y obtenemos estas matrices. Lo que hacemos después de estas matrices es, cada correlación es un enlace, entonces, ¿no? Entonces, cada estructura va a tener diferentes enlaces con diferente color, que es lo que estamos evidenciando aquí. Una no correlación se acerca más a blanco porque va a estar en 0. Y una sí correlación positiva, ¿no? O sea, cuando se comportan en la misma dirección,
y están correlacionadas, va a ser muy roja. Cuando están correlacionadas, pero de forma inversa, o sea, cuando una actividad sube y la otra baja, va a ser una correlación negativa, ¿no? Pero si están sincronizadas, si están estableciendo una relación, o sea, cuando una se activa, la otra se desactiva, ¿no? Es una modulación, solo que en una dirección contraria. Entonces, esas son las relaciones que nosotros recuperamos de esta matriz y son las que después modelamos en una red. Entonces, finalmente esto fue lo que obtuvimos a través del modelaje de redes. Tenemos, por ejemplo, la red característica para la C57, y que es justo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que hay conexiones de largo alcance, hay más conexiones de largo alcance en la cepa C57, que es la cepa control, ¿no? Sí. La distribución de estas conexiones hay más, y por ejemplo, acá, las de largo alcance son muy poquitas, ¿no? Bulbo olfatorio solamente con corteza, el tálamo solamente con corteza, mientras que del otro lado, estas mismas estructuras están estableciendo más conexiones, ¿no? Y entonces vemos un circulito o una red muy, muy intensa en el C58. Exacto. ¿No? Sí. Particularmente está centrado en, por ejemplo, en la amígdala y colículo, ¿no? Entonces, estas estructuras están sobreconectadas, ¿no? Y esta sobreconexión parece ser que se está comportando de la misma forma en como la estamos viendo en las resonancias de los individuos con autismo, ¿no? Entonces, pues parece ser que esta cepa sí está reproduciendo esos hallazgos, ¿no? O esas características de la condición humana. Por lo tanto, pues yo creo que nos va a ser muy útil, ¿no? Para evidenciar si los tratamientos que estamos evaluando en el laboratorio son útiles, ¿no? O sea, porque acompañado de estos análisis, pues también hacemos las evaluaciones conductuales, ¿no? Tal vez sí haya una mejora en la evaluación conductual, pero si no sabemos más o menos qué es lo que está impactando, ¿no? O sea, qué área es la que está impactando el tratamiento, entonces, pues tendríamos que explorar los procesos de mecanismos, ¿no? Para saber qué tan seguro es, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, pues eso es un poquito de lo que estamos haciendo en el laboratorio en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, pues está son hallazgos. Súper interesante, porque pareciera ser, como bien dices, que en el centro, ¿no? En mesencéfalo estriado, es colículo, la estructura que está ahí. Parece haber como una situación de la el estriado, ajá. Mientras que en la cepa control, pues parece haber, como dices, como conectividad a largo alcance, y una está más distribuida, ¿no? Mucho menos tenue en las regiones más, más subcorticales, ¿no? A nivel hipotálamo, ¿sí? Amígdala, mesencéfalo. Entonces, bueno, pareciera ser que efectivamente están recreando de alguna manera la hiperconectividad local, tal vez. Bueno, habría que determinar a qué nivel. Pero parece ser, ¿no? Que este fenómeno también se reproduce, ¿sí? Esa cepa, ¿no? Sí, pues nosotros estamos muy contentos porque esta estrategia nos va, además de validar nuestra cepa, creo que este análisis de redes puede significar un inicio para obtener biomarcadores de diagnóstico. Claro. No existen biomarcadores diagnósticos en el autismo. Entonces, todos son baterías, todo es evaluación conductual, ¿no? Los especialistas tienen que tener mucha preparación para hacer esta evaluación. Entonces, creo que un biomarcador, ¿no? Clínico sería de mucha ayuda para poder orientarnos, ¿no? Entonces, no solamente estamos validando este ratoncito como un modelo, sino que a la par también queremos generar este tipo de estrategias para obtener biomarcadores que nos ayuden primero en diagnóstico, ¿no? Y luego para evaluar si el tratamiento está siendo eficiente, ¿no? Si está funcionando o no. Entonces, pues hacia allá vamos, ¿no? O sea, lo que sí queremos es impactar en el proceso de remediación, ¿no? De esta población. Claro, claro, y tomando en cuenta también que a veces el diagnóstico, como se basa puramente en la valoración clínica, en la observación clínica, y no tanto, pues no, como bien dices, no hay un biomarcador que nos dé información sobre qué es lo que puede estar ocurriendo y ayudar también en el proceso diagnóstico, pues creo que se pierde también mucha oportunidad en el proceso de neurodesarrollo, en el proceso de diagnóstico.
¿no? Debido a que pues, se basa única y exclusivamente en la observación clínica y, bueno, esto implica una limitación. Pues, doctora Elizabeth, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos acabas de plasmar en esta presentación. Creo que están haciendo un trabajo excelente, súper interesante. Y pues bueno, te estaremos molestando más adelante, ya que vayan Claro más que sí. avanzados en el proceso de investigación para ir dándole seguimiento, ¿no? A lo que vayan descubriendo dentro del laboratorio. Claro que sí, pues estamos abiertos, ¿no? Cualquier duda, curiosidad, ¿no? Que se genere, siempre estamos abiertos, ¿no? Para Déjame, responder, para interactuar. déjame checar antes de despedirnos si no hay alguna pregunta de parte del público. Eh, la leo tal cual. Dice, buenas noches, mi nombre es Ana Berta, soy de Mexicali. Felicidades por la exposición, por la interesante exposición. Y quisiera comentar que aquí hay un tratamiento en base a estimulación magnética transcranial para tratar el autismo, depresión, TDA, TOC, adicciones y ansiedad. ¿Qué opinas al respecto? Creo que la pregunta va más sobre el uso de la estimulación magnética transcranial sobre condiciones como el autismo. Creo que el caso particular de estimulación es prometedor, sin embargo, para cada tratamiento hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. En el caso de individuos con autismo, que tienen además una comorbilidad como epilepsia, ¿no? Que tienen rasgos electrofisiológicos muy particulares, ¿no? Como un ritmo alfa, digamos, entrometido en algunas características, ahí está contraindicado la estimulación magnética, ¿no? Porque lo que puedes hacer con la estimulación es, pues eso, justamente, ¿no? Generar más el foco, ¿no? O sea, en un individuo con epilepsia o con focos irritativos, no puedes aplicar estimulación magnética transcranial. Sin embargo, en población que no tiene estas características, lo que hace la estimulación magnética transcranial es como un refresh, ¿no? Del circuito, ¿no? De regulación entre la actividad inhibitoria y excitatoria, ¿no? De la sinapsis. Parece ser que lo que hace la estimulación es como equilibrar, ¿no? Como resetear este equilibrio en los dos sentidos y entonces modular, ¿no? Ese creo que es una ventaja muy grande. Sin embargo, pues sí hay que tener mucho cuidado en a qué individuos se les puede aplicar o no. En el caso, por ejemplo, de depresión, incluso en el caso de depresión está aprobado por la FDA. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí tiene un impacto y es un impacto donde se pueden ver muchos beneficios, ¿no? Claro. En Parkinson también se han obtenido resultados muy importantes y parece ser que uno de los mecanismos por los cuales actúa es justamente este proceso de regulación entre las sinapsis inhibitorias y excitatorias. En el caso del autismo, como muchos otros tratamientos, en el autismo hay que tener reservas, ¿no? Claro. Porque, como yo decía, es una condición multifactorial, es un espectro, no solamente en la expresión conductual, es un espectro en la diversidad de comorbilidades fisiológicas. Claro. O sea, lo que a un individuo dentro de esta condición le puede servir, a otro no. ¿No? Claro. O sea, de forma general hay como algunos tratamientos no tan invasivos que pueden ser muy funcionales, ¿no? Por ejemplo, modificaciones en la dieta se ha observado que se obtienen beneficios muy grandes, ¿no? Porque parece que hay como un restablecimiento en los procesos de asimilación de nutrientes que impactan a nivel metabólico en todo el organismo. Pero sí, cada uno de los tratamientos y de las intervenciones tiene que ser estudiada muy bien antes de poder ser aplicada. Claro, claro. Pues muy bien, doctora Elizabeth. Nuevamente te agradezco mucho tu tiempo, la disposición a participar en esta plática. Agradezco también a la gente que sigue esta transmisión en vivo, a la gente que nos ha dejado sus preguntas, sus comentarios.
Y bueno, esperamos, doctora Elizabeth, tenerla por aquí en en alguna otra plática, contándonos más acerca de los avances al respecto. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, Pues muchas doctora. gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias a todos por atender esta plática que estuvo genial. A mí me encanta hablar de estos temas. Y pues yo nada más me despido agradeciendo a todo el equipo que forma el laboratorio, ¿no? Y las colaboraciones que establecemos, ¿no? Sin ellos no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues quedamos a la orden, ¿no? Claro, claro que sí, doctora. Un gusto y muchísimas gracias por esta plática y bueno, ya nos veremos por aquí Claro. nuevamente. Y un saludo a Muy toda bien. la gente que nos sigue, un abrazo y espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y que haya aportado algo algo nuevo en torno a en torno al tema del autismo. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.